Una estrategia que tuvo en el plan Excelencia la decisión de este gobierno de establecer un modelo de intervención en la zona. Antes no había intervención. Entonces, intervenir en la zona, y eso ha hecho que sobre la base de 5 ejes, una de ellas es focalizar la intervención, otra de ellas tiene que ver con el desarrollo social y sostenible de la zona, y un aspecto que es el aspecto político-militar. Y en ese sentido, nosotros tenemos ya más de un año de presencia en la zona, cosas muy concretas que se han logrado, porque no es solamente una estrategia militar y policial, sino también de desarrollo económico y social. Doctor Javier Velázquez Quesquén, si bien es cierto que el plan lo conocemos todos, ya sabemos que tienen esos ejes, no es ninguna novedad, no han cambiado las condiciones en el BRAE, las condiciones siguen siendo las mismas. Es decir, el hecho que ahora ustedes decidan perfilar, porque es la palabra que han utilizado, perfilar el plan, no se debe a que hay condiciones que han cambiado y bueno, hay que redireccionar porque han cambiado. Las condiciones estaban dadas hace mucho tiempo, el diagnóstico lo sabemos todos los peruanos y los que estudian el tema. ¿En qué hemos fallado? No, es que... ¿En qué estábamos fallando para que pasen las cosas que están pasando? No, la estrategia política militar tiene el carácter de reservado por razones obvias. Las cosas evidentemente han cambiado. El año 99, por ejemplo, habían 8.000 hectáreas de coca ilegal sembradas, y cuando entramos al gobierno estas se habían duplicado a 16.000. Entonces, lo que hemos hecho a través de esta estrategia de intervención, lo que hemos hecho es asumir la solución de un problema que más luego, después que dejemos el gobierno, iba a ser más grave o iba a tener un impacto más negativo en el desarrollo económico y político del país. Entonces, la estrategia no es de carácter político-militar. Es cierto que hay que ir a enfrentar a esta industria delictiva, a estos delincuentes. El principal... Cuando desarrollan un operativo táctico, obviamente que hay un enfrentamiento. Y cuando hay un enfrentamiento, siempre hay que prever que van a haber lamentables pérdidas humanas. ¿Está claro que el principal enemigo es el narcotráfico? Ah, por supuesto que sí, no solamente... ¿Pero qué se está haciendo ahí, por ejemplo? Siguen entrando los insumos químicos a vista y paciencia de todo el mundo y eso no tiene otra palabra más que corrupción. El presidente acaba de anunciarlo. Se ha reglamentado la ley de insumos químicos, está ya en vísperas de comprar un software que implica ya, en primer lugar, como lo ha anunciado el día de ayer el presidente, vamos a ser muy severos en fiscalizar el ingreso de estos insumos químicos. En las próximas horas el Ministerio de Energía estará ya estableciendo la regulación muy estricta del ingreso de querosene a la zona. ¿Por qué 3 años después de que se inicia este gobierno? ¿Por qué 3 años después se toman estas decisiones? ¿Hay realmente voluntad política para combatir? Por supuesto que sí, la hay. No la hubo en el pasado, pero la hay. Pero también hay que ser conscientes, y tampoco esto no es consuelo de tontos. El narcotráfico es una industria delictiva que penetra transversalmente, no solamente a la comunidad nacional, sino a la comunidad internacional. Es un fenómeno socialmente pernicioso muy complejo, que implica una estrategia, como lo hemos dicho, de mediano plazo. Cuando hay un hecho de violencia como el que ha pasado, que lamentamos, un sector de la gente se agita y lo primero que responde emocionalmente planteando cosas en las cuales se pretende sostener. No hay estrategia, sí la hay. Doctor Velázquez, que no queremos decir que no hay estrategia, no, para nada, ni siquiera desalentar a las Fuerzas Armadas, que pobres hombres, pobres soldados que van allá. Por ejemplo, Mija le ha tocado un tema básico, ya, el tema del querosene. No es que no haya regulación para controlar los insumos químicos, la existe, la regulación está ahí. ¿Por qué no se llevó a cabo? A mí lo que me preocupa es, de repente nos preocupa es pensar que la corrupción ha llegado a tan altos niveles que justamente no se está llevando a cabo el control de los insumos químicos. ¿Por qué? ¿Por qué recién ahora que la gente se muere, hay que preocuparnos de que no lleguen los insumos químicos? No, es que sabe que yo le presento un ejemplo para el país esté claramente, perciba claramente las razones. Si usted en la carretera central de acá, o en Lima, usted interviene un vehículo con insumos químicos, el solo hecho de la intervención no amerita que eso sea un ilícito penal. Usted tiene que demostrar que esos insumos van a la zona, que tienen un nivel de conexión
para poder... Deben haber miles de cocinas de Es que el filtro no puede estar en Lima, pues de Lima a Belbrave es una distancia muy Por eso te grande. digo, entonces, no es un nivel de intervención inmediata, para eso el software. Nosotros hemos reglamentado la ley y ahora el software que va a permitir saber quiénes compran, a quiénes le compran, a dónde direccionan. Se va a trabajar sus compras. entonces en ese tema. Ya está, Hay otro tema rápida. hay otro tema que Y lo del preocupa. querosene, que va a permitir asfixiar al narcotráfico. Eso es importante. Claro. Hay otro tema que preocupa. Parece que estuviéramos en desventaja militar también, que las armas del narcoterrorismo son más poderosas, son más modernas que las que tienen nuestros soldados. ¿Se va a invertir también ahí más dinero Mire, para capacitar en este y gobierno, armar debidamente a nuestros soldados que ponen su vida, ¿no? En este gobierno el presupuesto para la modernización y el equipamiento de nuestros institutos armados y policiales se ha multiplicado 10 veces. Y justo no solamente en este presupuesto, solamente para equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas y nuestra policía en la zona del BRAE se ha establecido 200 millones de soles, que no son, como erróneamente se ha sostenido, que es del lóbulo minero. Es presupuesto asignado a través de la partida correspondiente. De tal manera que también en este aspecto del equipamiento se están redireccionando recursos, para poder poner evidentemente operativos, equipos que durante varios años habían sido abandonados. Doctor Velázquez, que lo que queremos establecer, creo, todos los peruanos, porque estas muertes no pueden ser en vano, es decir, la gente ha salido a las calles, hay toda una consternación popular y es lógico, creo, ¿no? Porque hemos visto soldaditos muy jóvenes, ¿qué hacen ahí? ¿Qué hacen como carne de cañón? Hemos visto que no tienen ni pollo para comer. El otro día salió un reportaje, creo que eran 5 pollos para 50 personas. Es decir, empecemos por lo humano, la parte humana, empecemos por eso. Y lo demás también, es decir, hay un antes y un después de lo que ha pasado. ¿Hay algún tipo de mea culpa? ¿Hay algún tipo de funcionario que estaba obstaculizando que las cosas no funcionen debidamente? Fíjese, nosotros obviamente que aspiramos que la estrategia sea perfecta. Siempre, cada vez que va a haber una lamentable pérdida humana para enfrentar a un fenómeno como el narcotráfico, aliado a los rezagos del terrorismo, siempre van a haber este tipo de preocupaciones, buscar un responsable. Nosotros, como conductores del país, tenemos que decirle a los peruanos que tengan la serenidad, porque en el gobierno tenemos la firmeza que vamos a liquidar estos rezagos del terrorismo. Lo ha dicho el presidente el día de ayer. Una cosa es combatir el narcotráfico y el terrorismo dentro del marco del sistema democrático, y otra cosa es cuando hay otro tipo de escenario. Entonces, esta es una estrategia de mediano y largo plazo. Lo que tenemos que ayudar a todos los peruanos es, en primer lugar, sensibilizar a la opinión pública que este tipo de estrategias no dan resultados de la noche a la mañana. Entonces, nosotros estamos haciendo una fuerte presencia social en la zona. Fíjate, te lo explico sencillamente. Brevemente, por favor, porque nos gana el tiempo. ¿Qué se necesita para poder construir una plataforma de producción alternativa al narcotráfico, a la gente allá? Su carretera. Hemos iniciado la construcción de la carretera aquí en San Francisco. Estamos electrificando 33 caseríos. Se han creado 1.107 plazas en centros educativos. Ha habido un abandono. Señor en el Velázquez, pasado. Ahora hay una presencia social y económica. Este problema no se resuelve con bombas, sino este problema se resuelve llevando justicia social. Y nosotros hemos empezado ese camino un poco largo de llevar justicia social, de llevar la presencia del Estado a la zona. Muy bien. Poner a las comunidades en condiciones de que puedan competir en el Muchas mercado. gracias. Esperemos que la estrategia de ahora en adelante sea más efectiva y no estemos reperfilándole y cambiándola cada vez que hay No, y que veamos un nuevo resultados, que atentado, veamos ¿no? Es una imágenes. estrategia flexible. No Bien. hay en el mundo una estrategia dogmática. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias por estar gracias a esta ustedes. mañana con nosotros. Vamos ahora con más información. La congresista Rosario Zacieta fue la persona más